bienvenido a este video. Hoy vamos a hablar sobre la interpolación de Lagrange, un método fundamental dentro del análisis numérico que nos permite construir funciones a partir de puntos discretos o datos discretos. Este tipo de problema es especialmente importante cuando no conocemos la función original, pero sí algunos valores de ella. A lo largo de este video vamos a hablar sobre su definición, historia, aplicaciones, cuáles son las fórmulas, vamos a resolver un ejemplo y luego vamos a pasar ese ejemplo a un código en Python. La interpolarización de Lagrange responde a una pregunta clave. Si conozco el valor de una función en ciertos puntos, ¿cómo puedo estimar su valor en un punto desconocido? Bueno, la definición central nos dice que dado un conjunto de n puntos conocidos, se construye un polinomio único que pasa exactamente por todos ellos. Y es importante la palabra exactamente porque no es una aproximación, sino que coincide perfectamente en cada punto. A diferencia de otros métodos, no se resuelve un sistema de ecuaciones, sino que se construye el polinomio como una suma ponderada de funciones. El problema se puede entender de la siguiente manera. Solo tenemos datos discretos en ciertos puntos, no la función completa. Necesitamos valores intermedios, es decir, conocer qué valor tiene la función en ese punto que no se ha medido. Y aquí es donde entra Lagrange y construye un puente, un polinomio continuo y exacto que conecta todos los puntos. Pero conozcamos un poco de historia. Este método viene del trabajo de Joseph-Louis Lagrange, un matemático y astrónomo ítalo-francés, considerado uno de los más grandes matemáticos de la historia. En el siglo XVIII, los científicos trabajaban con tablas de valores, pero necesitaban calcular valores intermedios con precisión. Es entonces que en 1795 Lagrange presenta o formaliza esta fórmula para construir polinomios interpolares. Este método sigue siendo fundamental hoy en día, sobre todo en la computación científica. También es importante notar que el mismo polinomio puede escribirse de formas diferentes, como el de Newton o el de Lagrange. Con esto claro, pasemos entonces a ver su aplicación práctica. Y es que, como todo en matemáticas, este concepto no solamente es teórico, sino que se usa en muchísimos campos. Aquí podemos ver 6 ejemplos de ellos. Primero, en ingeniería y en física. Nos permite construir señales a partir de mediciones. En trayectoria y animación ayuda a generar movimientos suaves o fluidos entre posiciones clave. En matemática es la base de la integración numérica. En procesamiento de señales permite reconstruir información continua a partir de datos digitales. En finanzas se usa para estimar valores intermedios en curvas económicas. Y en astronomía se utiliza para calcular las posiciones de cuerpos celestes. Pero pasemos entonces en materia a conocer su función matemáticamente. Y lo vamos a hacer iniciando por las fórmulas. Primero, el polinomio base. L sub I de x es un producto de términos donde multiplicamos factores asociados a todos los puntos, excepto el punto I.
En el numerador aparecen diferencias entre el valor donde queremos evaluar y los otros nodos, mientras que en el denominador aparecen diferencias entre el nodo actual y los demás. La idea más importante aquí es que cada polinomio L sub i está diseñado para activar un solo punto y apagar todos los demás. ¿Por qué funciona? Si evaluamos x sub i, todos los términos del numerador coinciden con el denominador, dando como resultado 1. Pero si evaluamos en otro punto, aparece un factor que se hace 0, anulando todo el producto. Esto hace que cada L sub i actúe como un selector. Ahora hablemos del polinomio interpolante, que se construye como la suma de todos los L sub i multiplicados por sus valores correspondientes en y sub i. Cuando evaluamos en un punto específico, solo sobrevive el término correcto y por eso el resultado coincide exactamente con el dato original. Con esta idea clara, vamos a ver cómo podemos aplicarlo con un ejemplo. Tenemos el siguiente problema. Tenemos 3 puntos de datos conocidos y el objetivo es construir el polinomio de grado menor o igual a 2 que los interpola y estimarlo en x igual a 3. Como tenemos 3 puntos, el polinomio será de grado máximo 2. Para eso necesitamos construir 3 polinomios base, L sub 0, L sub 1 y L sub 2. L sub 0 activa solo el punto 1,1. L sub 1 activa solo el punto 2,4 y L sub 2 activa solo el punto 4,16. Luego los combinamos usando la fórmula general para obtener P de X. Entonces, calculamos cada polinomio base, L sub 0, L sub 1 y L sub 2. Cada uno se construye usando los productos de diferencias, tal como lo vimos en la fórmula. Y luego evaluamos cada término en x igual a 3. Cada término tiene la forma valor de y multiplicado por su respectivo L sub i evaluado. Después de calcular cada uno, sumamos todos los resultados. Y al final obtenemos 9. Este resultado coincide exactamente con el valor real de la función original, lo que confirma que el método funciona correctamente. Y además, este resultado es coherente porque los puntos siguen el comportamiento de una función cuadrática. Y como usamos 3 puntos, el polinomio interpolante es de grado 2, por lo que produce exactamente ese comportamiento. Ahora llevemos todo esto al código, en este caso al código en Python. Lo primero que tenemos que hacer es definir una función que reciba 3 valores. Los valores de x conocidos, los valores de y conocidos y el punto donde queremos evaluar. Luego calculamos la cantidad de puntos e iniciamos una variable acumuladora de p en 0. Después utilizamos un primer ciclo que recorre cada término de la sumatoria. Dentro de ese ciclo inicializamos un L sub i en 1, ya que representa un producto. Luego utilizamos un segundo ciclo para calcular dicho producto. Si j es distinto de i, multiplicamos L sub i por el término correspondiente de la fórmula. Cuando termina este ciclo interno, ya tenemos el valor de L sub i evaluado. Luego lo multiplicamos por y lo sumamos a p. Y al final, pues retornamos esa respuesta. Es decir, el código es una traducción directa de lo que hicimos en fórmulas matemáticas. Y
Es importante notar que este algoritmo tiene una complejidad cuadrática, es decir, for dentro de for, ya que utiliza pues estos ciclos, lo cual puede ser costoso si el número de puntos es muy grande. En este recorrido aprendimos algo muy importante, cómo construir una función completa a partir de datos. Entendimos que existe un único polinomio que pasa por todos los puntos, que se construye utilizando funciones base y se puede implementar fácilmente en código. Sin embargo, cuando el número de puntos es grande, el polinomio puede presentar oscilaciones, un fenómeno conocido como el fenómeno de Range, lo que puede afectar la precisión. Por eso se abre la puerta a explorar temas más avanzados como el error de interpolación, el fenómeno de Range y la forma baricéntrica. En conclusión, la interpolación de Lagrange es una herramienta fundamental que permite reconstruir funciones a partir de datos discretos, combinando fundamentos matemáticos con implementación computacional. Su comprensión es clave dentro del análisis numérico y sirve como base para métodos más avanzados. Gracias por su atención. Hasta la próxima.